El tema de esta predicación, restaurando el desierto de la vida. Restaurando el desierto de la vida. Pensaba mucho en este pasaje y me preguntaba algo que quiero compartir con usted. ¿Se ha preguntado usted si en algún momento de su vida usted pudiera negar a Jesús? ¿Se ha preguntado usted si en algún momento de su vida le puede fallar a Jesús? ¿Qué tan fuertes somos? ¿Qué tan fuertes somos en nuestra vida que podamos llegar a ese nivel de nunca negar a Jesús, de nunca ser tropiezo para otros? Porque es ahí donde Dios quiere que nos acerquemos esta tarde. La verdad es de que por muy fuertes que seamos en el Señor, somos frágiles, somos seres humanos. Y Dios quiere darnos una lección esta tarde a la iglesia, como se lo dio en su momento a sus discípulos. Usted y yo hemos venido casi por los últimos 4 años con este evangelio de Mateo. Dios nos ha venido ministrando y hemos visto muchísimas enseñanzas de parte del maestro. Pero llegamos en un momento importante. Es jueves, Jesús está por ir a la cruz, va a ser entregado y detiene su ministerio para enfrentar un tema importante en la vida de sus discípulos. Y llegamos a un momento en el cual los discípulos sintieron vergüenza por Jesús. Los grandes apóstoles tuvieron un desliz y le fallaron al maestro. Y Jesús les dio una grande lección que Dios quiere que recordemos en esta tarde. Yo me preguntaba por qué Mateo dirige colocar este momento importante, y no solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan también lo narran de manera paralela. ¿Por qué llegan a ese momento de poner que los discípulos niegan a Jesús? Se supone que ya venían por 3 años escuchando el mensaje, recibiendo las parábolas, viendo los milagros de Jesús, y se supone que ya con ese tiempo ya habían madurado en el Señor. Sin embargo, encontramos que ellos tienen que aprender una lección en su vida, y es que son débiles, o que fueron débiles. Y casi como ellos fueron débiles, usted y yo no somos la excepción. El problema, hermanos, es de que fallamos. Versículo 33, vamos a tener un poco de introducción antes de abordar el pasaje. Porque el asunto es que cuando deseamos cumplir y servirle al Señor, nos encontramos con que siempre fallamos. Y sin darnos cuenta, también somos piedra para otros de tropiezo. Dice Mateo 26, 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dijo Pedro? ¿Sabe que eso yo nunca significa orgullo? El otro falló. La palabra que encontramos allí, escandalizar, significa tropiezo, hermanos. Significa trampa para caer. Y lo que Pedro está diciendo ahí, no, yo nunca te voy a fallar, maestro. Yo seré la excepción. Dice el versículo 34, Jesús le dijo: de cierto te digo, esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque sea necesario morir contigo, ¿qué le dijo? No te negaré. Otra vez, orgullo. Orgullo. Pedro consideró que su vida espiritual estaba tan bien que no había ninguna circunstancia en la vida que pudiera llevarlo a que él se avergonzara o que él negara a Jesús, aún más que él fuera tropiezo para otros. Pedro dice: no te negaré. Y fíjese, los valientes y todos los discípulos dijeron que no te vamos a negar. ¿Sabe que nosotros en el tiempo presente vivimos cosas distintas?
pero también estamos propensos a fallarle al Maestro. Nadie es perfecto. Tenemos que constantemente sujetarnos de la gracia de Dios. Y si no hemos caído, ha sido por su gracia. Y sigamos constantemente en ella, hermanos. Dice el versículo 30, con esa breve introducción vamos a ir al versículo 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los Olivos. Después de que Jesús les habla en cuanto al tema de la cena del Señor, de la última Pascua, concluye en el versículo 30 y dice que cantaron el himno. El himno que cantaron ellos fue el Salmo 113 y el Salmo 118, que significa el gran Jalel. Es un himno que se cantaba o se canta siempre antes de la Pascua. Jalel se le da el nombre a aquellos salmos donde se le da la alabanza a Dios. Y ya hay 3 Jalel en los salmos: el 113, el 118 y el 136. Según los comentaristas, dicen que ellos cantaron el Salmo 136. Y la palabra Jalel, o el himno que cantaron, la palabra Jalel significa alaba a Dios o alabanza a Dios. Ese fue el himno que ellos cantaron, como dato. Y continuamos en el versículo 31. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Debemos de aprender una lección, hermanos, que no podemos mantenernos y sostenernos por nuestras propias fuerzas. Es imposible. Caminar por nosotros mismos, mantener nuestro caminar en esta tierra por uno mismo es muy difícil, casi imposible. Los discípulos de Jesús pensaron que su fuerza espiritual en ese momento era mayor que cualquier prueba que pudieran vivir en esta tierra. Pensaron que su capacidad para manejar el ataque del enemigo, de Satanás, no era tan fuerte, hermanos. Y es así como los seres humanos, y los cristianos en particular, nos equivocamos. Menospreciamos a veces al enemigo, aunque es vencido. Pensamos que podemos enfrentar cualquier prueba y cualquier lucha. Y fue lo que le pasó a los discípulos. Todos los discípulos, en el momento más difícil de Jesús, lo abandonaron. Todos. Dice el versículo 56, ahí mismo en Mateo 26. Mateo 26, 56. Jesús quiere enseñarle una lección a sus discípulos de cómo fortalecerlos, advirtiéndoles sobre la insuficiencia de la fuerza humana. Dice Mateo 26, 56. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, ¿qué sucedió, hermanos? ¿Y dónde quedó Pedro? El que nunca lo iba a dejar. ¿Y dónde quedaron todos los demás? Los cuales dijeron: pero nunca te voy a fallar. ¿Dónde quedaron? ¿Dónde quedó la fuerza espiritual de esas personas? Se suponía que iban a mantenerse sobre cualquier circunstancia. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, vamos a ver cómo la Biblia nos habla de que el cristiano debe de ser alguien que nunca se avergüence de su maestro o de las cosas de Dios. Ningún cristiano está exento de las pruebas que pueden hacernos avergonzar de Cristo. Segunda de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Es una verdad. El 8, por tanto, no te avergüences ¿de qué? De dar testimonio de nuestro Señor. Pablo le dice a Timoteo: ya Dios nos dio un espíritu de dominio propio, no de cobardía. Sin embargo, somos llamados a dar testimonio en las pruebas más difíciles del Evangelio de Jesús, dice Pablo en el versículo 8. Ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. ¿Qué significa este texto? Que no hay lugar en la vida del cristiano para la vergüenza o para la vergüenza de Jesucristo. No existe, según la Biblia. No existe en el cristiano el por qué desertar o avergonzar en la vida personal
el Evangelio de Cristo. No lo busque, dice Mateo 9:33, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Lo que encontramos en la Biblia es de que nos llama la Biblia siempre a dar testimonio por encima de las circunstancias de que Jesús es nuestro Señor. Sin embargo, hay situaciones las cuales nos llevan a los seres humanos y a los cristianos en particular a serles infiel al Señor. Una vez más, en la vida eventualmente enfrentaremos momentos en los cuales podemos nosotros dejar el Evangelio, dar mal testimonio. Ahora, con esto no lo digo para que usted diga: no, pues ya lo dijo el pastor, y como lo dijo, lo voy a hacer. Vamos a regresar a Mateo capítulo 26. Y vamos a ver algunos aspectos o algunos contrastes que encontramos en el pasaje que hemos considerado en esta tarde, en el capítulo 26. Y vamos a ver el primer contraste. El contraste es entre el conocimiento y la ignorancia. El contraste entre el conocimiento y la ignorancia. Los discípulos ignoran muchas cosas aún del Evangelio y de la vida cristiana, incluyendo a Pedro. Vamos a ver el versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca, ¿qué dice Pedro? Me escandalizaré. Pedro ignoraba la palabra, en primer lugar. Pedro no tenía el conocimiento. Zacarías 13:7 habla de la profecía donde dice que herirá al pastor y las ovejas serán dispersadas. Se supone que Pedro sabía eso, lo ignoró en su momento de la prueba. Lo que Jesús le está diciendo a Pedro, o Pedro le dice a Jesús: aunque todos se escandalicen, Señor, yo nunca. Y ese yo nunca habla de que no habrá ningún momento en la vida de Pedro en el cual él negara a Jesús. La palabra que encontramos allí, escandalizar, la palabra que encontramos es escandalizo en el griego, y significa lo siguiente: significa entrampar, significa incitar a pecar, significa poner un lazo o una piedra de tropiezo en el camino. También significa servir para que otro más tropiece. Y es lo que Pedro está diciendo: yo nunca, Señor, voy a ser esa persona que sirva de tropiezo para otros. Pedro ignoró que venía un momento muy difícil. La muerte llegaría, acecharía en la vida de los discípulos, y no sabían cómo iban a reaccionar. Eran ignorantes en el sentido de que ellos desconocían que Satanás iba a emplear toda su fuerza para destruir el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Ellos lo desconocían totalmente. Zacarías 13:7, acompáñenme ahí. Pedro no podía afirmar eso, como usted y yo no podemos afirmar que en algún momento de nuestra vida podemos fallar y podemos equivocarnos. Zacarías 13:7 es la profecía que hace referencia a Mateo 26:32. Levántate, oh esposada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, y hiere al pastor, y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeños. ¿Qué es lo que está diciendo Zacarías? Una profecía. Llegará el momento en el cual el pastor va a ser herido, haciendo referencia a Jesús. Pregunta: ¿por qué Pedro no sabía esto? La respuesta es de que muchas veces ignoramos algunos pasajes de la Biblia. Y como no podemos saberlos todos, no podemos saber que en algún momento podemos fallar. El siguiente contraste: la equivocación y la autosuficiencia. Versículo 31, una vez más. Entonces Jesús le dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Allí encontramos
que los discípulos nunca imaginaron que se iban a encontrar frente a esta eventualidad. Jesús iba a ser entregado. El acecho de la muerte que llegaría en ese momento, ellos también iban a sentir miedo. Dice otra versión, Jesús les dijo: todos ustedes perderán la fe en mí debido a lo que me sucederá esta noche. Lo digo porque dicen las Escrituras: yo mataré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Y sabe que en un momento difícil de prueba podemos perder la confianza en las promesas de Dios. Cada uno va a enfrentar sus pruebas difíciles. Sabía Jesús que ellos iban a enfrentar una prueba como nunca en la vida de los discípulos. Sin embargo, ellos ignoraban muchas cosas. Se equivocaron los discípulos. Vamos a regresar una vez más a Zacarías 13:7 para explicarlo un poquito. Zacarías 13:7. Ese conocimiento, el que Jesús les dijera a ellos que iban a escandalizarse, que iban a ser tropezadero para otros esa noche, les hablaba de un pasaje que está en Zacarías 13:7, que vamos a tratar de explicarlo un poquito. Levántate, oh espada. Esa palabra hace referencia a Dios contra el pastor. Jesús nunca pecó, fue santo siempre, pero cuando Él fue a la cruz, Él llevó todos los pecados nuestros, los tuyos y los de todos los seres humanos. Y en ese momento dice: y contra el hombre compañero mío, el justo por los injustos. Esa era la profecía que tenía que cumplirse. Dice Jehová de los ejércitos: hiera al pastor y serán dispersadas las ovejas. Ese momento iba a producir en ellos que se iban a separar, se iban a alejar. Y nos habla de esos momentos en los cuales los cristianos tienen una prueba y se van y se alejan. Pero al final hay una promesa en el versículo 7 de Zacarías 13: y haré volver mi mano contra los pequeñitos. ¿Qué significa eso? Que al final Dios siempre tendrá misericordia y buscará aquel remanente que le fue fiel al Señor. Zacarías estaba diciendo que llegaría el momento en el cual Jesús, el Mesías, sería crucificado y que las ovejas se iban a separar, pero que al final Dios las alcanzaría. Dios volvió otra vez a traerlos a sí mismo. Vamos a regresar a Mateo, capítulo 26, versículo 32. Vamos a ver el poder y la debilidad, el contraste. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Esa frase Galilea hace referencia a que después del momento de la prueba, Jesús otra vez iba a encontrarlos y los iba a pastorear, ahora sí por toda la eternidad. Y lo registra muy bien la palabra de Dios en ese momento en el cual los discípulos son encontrados por Jesús. Vamos a ir a Juan, Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 en adelante. ¿Cómo se cumple allí el versículo 32 de Mateo? Donde dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Jesús iba a resucitar. El temor de ellos es que Él iba a morir. ¿Y cómo iba a morir? Dice Juan 21:1: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. En este pasaje, Jesús ya había resucitado. Ellos andaban otra vez en sus quehaceres cotidianos. Pero como dice Mateo 26:32, yo los alcanzaré en Galilea.
allá estaré con ustedes. Después de la prueba, los acompañaré. Versículo 5. Y les dijo, ¿qué les dijo? Hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron, no. Versículo 15, ahí mismo en Juan 21. Cuando hubieron comido, Jesús dijo, Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿qué le dijo? ¿Me amas más que estos? Imagínese este momento para Pedro. Previamente él lo negó 3 veces. Y ahora pasa el tiempo y Jesús llega en otro momento. Después de que Pedro entendió la lección, ahora viene Jesús y lo encuentra y le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Sabe que cambió mucho la actitud de Pedro en este momento cuando lo encontramos en Juan? Porque él ya aprendió la lección, hermanos. Vamos a regresar a Mateo 26, 33. Y vamos a ver ahora el contraste del orgullo y la humildad. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, ¿qué dijo Pedro? ¿Sabe qué es ese orgullo, hermanos? Y quiero pensar, o la Biblia nos muestra, de que en ese momento Pedro quizás se sintió muy fuerte en él, espiritualmente hablando. Yo, Señor, jamás te voy a fallar. Jamás te voy a fallar, dice el versículo. Yo jamás voy a ser piedra de tropiezo. Aún más, mire Juan capítulo 13, versículo 36, que es un pasaje paralelo a este. Nos habla cómo Pedro dijo aún cosas más que están en Mateo 26, 33. Usted me alcanza en Juan 13, 36. Le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Imagínese esa escena. Pedro le dice a Jesús, soy capaz de dar mi vida por ti, Señor, lo que sea. Y sabe, hermanos, yo pensaba mucho en esto. ¿Cuántas personas han abandonado este lugar por las pruebas, luchas y tentaciones? ¿Cuántos? Nunca imaginaron que a su vida llegaría una prueba que los alejaría. Usted y yo no estamos exentos de esto. Tenemos que afianzarnos. No podemos descuidar nuestra vida. Si estamos aquí es por la misericordia de Dios. Afiancémonos. Puede llegar una prueba a tu vida devastadora que haga que te alejes de las cosas de Dios, que te distancies de la comunión con Dios. Pedro dijo, nunca, Señor. Concluye el 38. De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. ¿Sabe que cuando se escribe esto, hermanos, eran las 6 de la tarde y a la medianoche Pedro ya estaba negando al maestro? En cuestión de minutos. ¿Qué significa esto, hermanos? Que esta tarde tú has llegado a este lugar y quizás en tu vida existe el que tú no le puedes fallar al Señor. Puedes salir de esta puerta y puede venir a tu vida una prueba tan grande que te haga titubear y que te haga qué hacer con tu vida cristiana. Lo que estamos viendo es de que Jesús confrontó a sus discípulos. Ustedes me van a dejar. Pregunta, ¿cómo lo sabía? Él es Dios. Él sabe que somos débiles. La única manera para poder enfrentar las pruebas en nuestras vidas es tomándonos de la mano de Dios. Amén. Y el apóstol Pablo lo escribe muy bien. Vamos a ir a 2 Corintios, capítulo 12. Versículo 9. Porque hasta que aprendamos, hermanos, que nuestra debilidad es la que nos podrá hacer fuertes en el Señor, porque vamos a depender de Él. No será por nuestras fuerzas.
hasta que aprendamos que no por creernos fuertes vamos a enfrentar las pruebas. Será cuando reconozcamos que sin Dios no podemos hacer nada en nuestras vidas. 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona, ¿en qué, hermanos? Ahí está la lección. Esa es la lección de Mateo 26. Hasta que no reconozcamos que nuestra fortaleza está en el Señor, no en nosotros mismos, no en nuestra capacidad, será solamente en el Señor. Hasta que entendamos eso, podamos darnos cuenta que vamos a enfrentar las pruebas tomadas de nuestro Dios. Amén. Versículo 34 de Mateo 26, para ir concluyendo. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron, ¿qué dijeron, hermanos? Lo mismo. Vamos a concluir, vamos a ir a Lucas 22:54. Qué momento tan difícil. Estas palabras que pronunció Pedro y los discípulos cuando dijeron, Señor, nunca te vamos a abandonar, nunca vamos a ser tropiezo para los demás. Lucas 22:54, voy a leer, usted me sigue con su vista. Y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. ¿Quién? Pedro. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Imagínense esta escena. Jesús es entregado, Pedro se da cuenta que lo llevan, él lo va siguiendo de lejos y se encuentra con gente en el patio donde en la casa está Jesús adentro. Imagínense esa escena, no pierda de vista. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo también, este estaba con él. Pero él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. 58. Un poco después, viéndole otro, dijo, también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Está Pedro en el patio. Jesús está en la casa del sumo sacerdote. Y toda esta discusión acá hace mención de ese momento en el cual estamos tan cerca de dar testimonio de Jesús, pero la prueba es tan grande que retrocedemos. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Ahora, aquí el gallo no es un gallo de esos animalitos, no. En el tiempo de Jesús, la cultura es que cada 3 horas una persona daba la hora. De las 6 a las 9, de las 9 a las 12, de las 12 a las 3, de las 3 a las 6 de la mañana. Una persona cada cierto tiempo se paraba afuera y decía la hora. Ese es el gallo, no es un animal. Pero vea el 61. Entonces, vuelto el Señor, ¿me ayuda a leer? Imagínense hasta ahí, hermanos, esa escena. Jesús pudo haber escuchado las veces que Pedro negó a Jesús. Él sale de la casa. Yo me puedo imaginar a Jesús caminando, siendo golpeado y viendo de lejos a Pedro y diciéndole, me has negado 3 veces. Esto debió haber sido profundo en la vida de Pedro. Que Jesús con esa mirada nos diga, me negaste, me fallaste. Y Pedro, dice el 61, se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Esta tarde, hermanos, Dios quiere que te lleves en tu corazón
no eres tan fuerte como crees. Eres más débil de lo que piensas. Y puedes caer en cualquier momento de la gracia de Dios. Para que no caigas, tienes que reconocer que separado de Dios no puedes hacer nada. Que si somos algo es por su gracia. Porque si los discípulos, que eran los discípulos, tuvieron ese momento de flaqueza, ¿qué somos nosotros? Y cada vez que venga a tu vida una prueba, hermanos, no pienses que vas a resolverlo por ti mismo. Sea buscando de Dios. Amén. Vamos a ponernos de pie y vamos a darle a Dios gracias.